con algunos comportamientos que podríamos considerar diferentes o considerar atípicos y que, por ejemplo, hasta nosotros como en una congregación no podemos o no sabemos, ¿no?, cómo tratar. A veces son servicios o son cultos de 2 horas en donde podríamos pensar que puede estar sentado o en un salón de clases, y entonces surge la idea de poder hablar de esto, de cómo podemos nosotros comprender y atender a comportamientos que no son los típicos. Cuando el hermano David me comenta esto, bueno, también comentamos, es que no solamente se da en la iglesia, se da en las escuelas, se da en los mismos consultorios, se dan en las salas de las instituciones, y entonces se fue conformando la idea de poder abrir este espacio. Hablemos de neurodivergencias, pero desde el ABC, desde primero qué son las neurodivergencias y entrar a este mundo, entrar a este nuevo conocimiento. Personalmente me toca mucho porque mi sobrina tiene sin duda una neurodivergencia, y es como Dani ha tenido dificultades, ¿no?, para enfrentarse a veces al mundo, ¿no?, con ciertas expectativas, y entonces, bueno, personalmente también va a ser, es muy emotivo y de manera muy personal el que podamos hablar de esto, de las neurodivergencias. Quiero comentarles cuál va a ser la dinámica. Vamos a tener 3 conferencias, van a ser 3 ponencias, vamos a tener tiempo entre cada una de ellas de poder hacer preguntas y respuestas. Y también queremos presentarles como iglesia un programa muy innovador que se llama Semillas de Esperanza. Semillas de Esperanza, que va a ser que ahorita vamos a tener la oportunidad de escuchar en qué consiste Semillas de Esperanza, para todos los niños y niñas que ustedes quieran invitar. Por otro lado, vamos a hacer un seguimiento de estas conferencias, va a haber una segunda parte para una asociación de papás y mamás con niños y niñas que tienen espectro autista, que han sido diagnosticados con espectro autista y que funcionan como un grupo de apoyo. Esa va a ser la segunda conferencia, la segunda jornada de conferencias, también aquí en nuestra iglesia. Entonces, como estamos en una iglesia que nos recibe con mucho amor, hay una parte en la Biblia que dice Jesús, gracias, hasta ahora. Es Mateo 25:40, en donde dice, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer en favor de los más pequeñitos, y los más pequeñitos que probablemente pudieran tener una condición, ¿no?, entonces también pues estaremos cumpliendo pues una misión. Vamos a dar paso. Quiero decirles que estamos muy orgullosos de contar con 3 profesionistas, que es un honor para nosotros tenerlos aquí. En primer lugar está el doctor Rafael Basurto. El doctor Rafael Basurto, especialista en psiquiatría, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, y que tiene una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Pues le pido un aplauso para el doctor. En segundo lugar está la maestra María Dolores Lara González. Ella es licenciada en Educación Primaria, una maestría en Pedagogía, con una especialidad en Enseñanza y Aprendizaje, y actualmente directora de la USAER número 20.
En tercer lugar, tenemos al maestro en Ciencias de la Educación, Juan Manuel Estrada Larrondo. Él es docente, ha sido docente en secundarias, preparatorias, universidades, neuropsicólogo, doctorante en educación y es un neuropsicólogo con la orientación cognitivo-conductual y especialista en problemas de aprendizaje. Todos ellos quiero con una enorme generosidad de compartir su vasta experiencia aquí con todos nosotros. Vamos a empezar entonces con la primera participación con el doctor Rafael Basurto. Bueno, gracias. Buenos días a todos. ¿Lo puedo quitar? Ahí pensé que lo rompiera. Pensé que lo rompieras. Bueno, espero que sea de utilidad la presencia de nosotros aquí para resolver algunas dudas. Si lo que anotamos aquí en la presentación surge alguna palabrita que no se entienda, interrúmpanme a la hora que quieran para que la aclaremos y más o menos vaya fluyendo. A veces es un poquito complicado priorizar, no tenía suficientemente claro a quién iba dirigido, traté de hacerlo de manera que sea accesible, entendible, que hoy podamos aprender algunas cosas de la mano de mis compañeros y muchas gracias a la licenciada Leti por invitarnos. Bueno, entonces yo voy a platicarles un poquito sobre algunos de las condiciones o padecimientos más habituales que me toca atender como psiquiatra de niños y adolescentes. Entonces, si le damos ahí clic, bueno, puse ahí un par de frasecitas porque, con frecuencia cuando llega un paciente a la consulta y le tomo sus datos generales y luego dice no sé por dónde empezar, esa es la frase más habitual. Y siempre nos preguntamos, ¿así será hora de ir con un especialista en salud mental, sobre todo en salud mental infantil y de adolescentes? ¿Existen especialidades en ello? Pues sí hay algunos y aquí ya vemos algunos representativos de eso. ¿Y cómo identificar los trastornos mentales más comunes? Esas horribles niñitas que están ahí son mis hijas, ya tiene tiempo que estaban así. Entonces, si supieran que las están viendo, dirían, ¡ay, no me pediste permiso! Bueno, un clic, por favor. Bueno, todas estas palabras pueden llegar a la mente cuando empezamos a pensar en salud mental, ¿no? Se supone que iban a ir apareciendo una por una, pero bueno, siempre la gente piensa psicólogo, psiquiatra. Si le decimos psiquiatra, hasta se ofende, ¿no? De que estuviera loco, esa es la primer frase trillada de esto, ¿no? Terapeutas, tanatólogos, chamanes, etcétera. Hay muchas palabritas ahí que cada una tiene una connotación muy importante, pero lo más importante es que lo que más nos ayuda a los profesionistas y a la sociedad es que aprendamos a trabajar en equipo. Entonces esto pretende ser el reflejo de que trabajemos en equipo. Y yo estoy allá, se supone que iba a aparecer hasta el final, paidopsiquiatra, que así nos llaman a los psiquiatras de niños y adolescentes. Paido es un fragmentito de las palabras griegas que habla de niños, entonces nos llaman paidopsiquiatras y yo digo que en el argot bromeando somos chiquiatras, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto es algo de las palabritas con las que nos vamos a familiarizar. La siguiente, por favor. Bueno, por principio de cuentas, así muy de lo general a lo particular, tendremos que ir poniéndonos de acuerdo en definiciones elementales. La Organización Mundial de la Salud, que digamos que es la institución que rige la salud en todo el mundo, pone esta definición, define la salud mental como un estado de bienestar en el individuo que pueda realizar
sus capacidades, superar el estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y aportar algo a su comunidad, ¿no? Entonces, una persona que tiene salud mental va a poder desarrollar estas posibilidades. Quiero que se les quede así muy, muy, muy grabadito, porque esto nos permite saber por dónde aproximarnos a los especialistas en salud mental y cómo complementar su trabajo, porque no tiene que haber ningún tipo de discrepancia entre los profesionistas que nos dedicamos a esto. Siempre somos como un equipo. A veces les digo que se imaginen como el médico y la enfermera, o el profesor y su director, o etcétera, ¿no? Somos parte de un equipo. También la definición de salud implica un equilibrio muy, muy importante entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, los que estamos formados con una intención más médica, nos vamos a dirigir un poco más a lo que tiene que ver con las condicionantes biológicas de la conducta, de las emociones, el sueño, etcétera. Los compañeros de psicología van a incidir más en los mecanismos que tienen que ver con nuestras diferentes funciones mentales, historia, etcétera, para comprender al individuo. Y las estructuras sociales, la iglesia, la escuela, los clubes, etcétera, van a tratar de complementar todo esto. Entonces, las tres esferas son muy importantes de cubrir, y en las tres esferas hay que trabajar, y por eso tenemos que ser equipo. La siguiente, por favor. Bueno, los trastornos mentales son padecimientos que muestran alteraciones en los procesos de pensamiento, emociones y comportamiento que generan disfunción. Fíjense muy bien que aquí remarqué dos palabritas. La primera que dice trastornos y la otra que dice disfunción. Para que nosotros en la medicina en general le pongamos a una condición la palabra trastorno, es porque la persona que está sufriendo estas características no está logrando ser funcional, ¿sí? Y esta palabrita se la podemos anteponer a cualquier condición que esté haciendo que el individuo no pueda funcionar. Si el individuo tiene emociones, como todos las tenemos y como todos las expresamos y manifestamos, pero estas emociones no le permiten disfrutar de la vida y enfrentar la vida cotidiana, y más bien le agobian y le dan sufrimiento, entonces no le permiten funcionar. Si la persona está teniendo la ansiedad o la tristeza como manifestaciones excesivas que no le permiten desarrollar la vida cotidiana, entonces se convierten en síntomas. Y si esos síntomas son persistentes, agobiantes y no lo dejan funcionar, entonces le puede anteponer la palabrita trastorno de emociones, trastorno afectivo. Si este problemita fuera en el sueño y la persona no logra dormir la cantidad suficiente o de la calidad suficiente, y el no tener un buen sueño no le permite funcionar en su vida cotidiana, se vale ponerle la palabrita trastorno de sueño, ¿sí? Siempre y cuando las características de las que estemos hablando haya una disfunción, entonces vale ponerle la palabrita trastorno. Por eso la mayoría de las condiciones de las que hablamos se llaman trastornos, ¿sí? Y los acomodamos incluso, bueno, los acomoda la sociedad en diferentes manuales, ¿no? Pero estas características, para que sean atendibles, para que sean diagnosticadas, necesitan ser recurrentes, necesitan ser persistentes. No quiere decir que por un día que tenga un llanto intenso ya tenga un trastorno. Debe de ser una condición que está ahí presente durante mucho tiempo. La mayoría de la descripción de estas condiciones viene en tiempos muy precisos. Por ejemplo, cuando hablamos de depresión, se necesita cubrir un criterio de tiempo por lo menos de 2 semanas. Una persona tiene que estar triste, con mucho llanto, con mucha dificultad de contener sus emociones, por lo menos durante 2 semanas. No quiere decir que si hoy está llorando todo el día ya tiene una depresión terrible. O si hoy está nervioso todo el día ya tiene un trastorno de ansiedad. Tiene que ser una condición muy persistente, ¿sí? Y entonces se lleva a los manuales de diagnóstico.
Los manuales de diagnóstico es como el listado donde ponemos hay trastornos de estos y de aquellos. Hay de chile, mole y pozole, ¿sí? Hay de todos, pero ahí vienen acomodados en los manuales de clasificación. Cuando hablamos español, como nosotros aquí, están en la Clasificación Internacional de Enfermedades, esa que viene abreviada ahí como CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades. Y ahorita va la versión número 11, ¿sí? Y también está, también está otra que se llama el diagnóstico de los trastornos mentales de Estados Unidos, que es el que dice DSM-5, el que decía DSM-5, ¿vale? Ese se utiliza, pues aquí lo tiene bien nuevecito, bien actualizado el licenciado, ¿no? Pero bueno, ahí vienen la mayoría de los padecimientos que tratamos de familiarizarnos para ver cómo atendemos, cómo se los mostramos y cómo vamos a trabajar con ellos. Ahora sí, la siguiente. Bueno, hay muchos informes que hace la Organización Mundial de la Salud, otros que se hacen por continentes, por países, etcétera. En América Latina, que México está aquí en América, constituye un serio problema de salud mental que afecta a la población y no distingue sexo, edad, ni nivel socioeconómico o cultural, los padecimientos. Fíjense estos datos que puse aquí, bueno, y que obviamente investigan ahí estas personas que hacen las estadísticas, que llevan toda la numerología de las cosas. Los trastornos mentales o los padecimientos mentales ocasionan 28% de los años vividos con discapacidad. Es decir, si nos ponemos a pensar del 100% de las cosas que hicieran que no pudiésemos trabajar y desarrollar una vida saludable, el 28% de esas cosas, casi una tercera parte, tiene que ver con problemas de salud mental. O sea, es sin duda los problemas más frecuentes, más agobiantes y más limitantes del desarrollo de las personas en la vida cotidiana. Y otros que lo miden con factores socioeconómicos dicen que corresponde al 12% de la carga global de enfermedades. Es decir, hablando de dinerito, el 12% de la economía se pierde por el sufrimiento de la discapacidad de las personas con trastornos mentales. Teóricamente, un programa de inversión de una sociedad tendría que ir dirigido con estos estándares, es decir, que se tendría que utilizar el 12% del presupuesto para atender la salud mental. ¿Y creen que se gastan eso? Pues ni de chiste, ¿verdad? Constituye la salud mental una de las 3 principales causas de mortalidad entre los 15 y 35 años si pensamos solo en esto tan terrible que agobia a la sociedad, que es el suicidio. Yo no soy muy fan de esto de poner el Día Mundial del no sé qué, pero hace poquito fue el Día Mundial del Suicidio y creo que ese día hubo más que el promedio, no sé si sea buena idea celebrarlo, pero bueno, otro cliccito y fíjense lo que utilizamos, por lo menos aquí en México, ni siquiera el 2% del presupuesto, ¿sí? Es decir, del 12% que se gasta en todo el mundo, aquí nada más se usa el 2%. Mi afán no es criticar al gobierno ni nada, pero no le invertimos lo suficiente para todo lo que nos agobia y nos hace padecer y sufrir. Yo ando metido en muchos lugares. Uno de los lugares donde yo me desempeño es en el ISSSTE, en el Instituto de los Trabajadores del Estado, y yo soy el único psiquiatra de ahí, el único psiquiatra que hay para el ISSSTE en el estado de Querétaro, que el estado de Querétaro es más como una región, ¿no? Porque cobijamos estados vecinos, entonces se dice que tenemos una población de influencia como de unos 200,000 derechohabientes, y nada más hay un psiquiatra por 200,000 derechohabientes.
Debe haber un psiquiatra, dice la OMS, por cada 10,000 habitantes, y acá hay un psiquiatra por 200,000 derechohabientes del ISSSTE. Entonces estamos muy rebasados para fines de esto. La siguiente, por favor. Miren, ese es el Fray Bernardino donde me formé como psiquiatra de adultos. Hasta ahí traigo mi uniforme y los pacientes me cantaban esa cancioncita en el jardín. Pero bueno, sigue, por favor. Bueno, no vamos a tocar muchos temas, ni los vamos a tocar muy a fondo, solo vamos a hacer algunas pasaditas por ahí. ¿Cuáles vamos a platicar hoy? Vamos a platicar sobre la discapacidad intelectual o déficit intelectual. Otro clic, por favor. Sobre un poquito sobre autismo. Otro clic, porfa. Otro sobre trastorno por déficit de atención, que es, digamos, el más popular, uno de los más frecuentes, el que me da de comer y como bien. No sé. Y esos tres, digamos, y otros, están englobados dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Ahorita vamos a tratar de ampliar un poquito eso para que no quede tan ambiguo. Y el siguiente, vamos a platicar un poquito sobre algunos trastornos afectivos. Cuando decimos afectivos nos referimos a las emociones, ¿sí? Entonces, depresión y ansiedad, pero todo esto en la visión de los niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es esto del neurodesarrollo? El neurodesarrollo es de dónde proviene el sistema nervioso, de dónde proviene el cerebro. El cerebro está constituido, como todos los demás tejidos que tenemos en el cuerpo, de células, unas células altamente especializadas, las células más complejas de todo el universo. El cerebro es la estructura más compleja de todo el universo. No me dejarán mentir mis compañeros y ningún científico connotado que acabe de ganar premio Nobel, que estuviera aquí sentado, nos dejaría mentir de que no hay nada más complejo en el universo que lo que tenemos acá arriba en la azotea. Allá metido en una bóveda, muy resguardadito, muy cuidadito, pero eso es lo más complejo que tenemos en el universo y está compuesto por neuronas. Entonces las neuronas son las celulitas, las unidades funcionales del cerebro. Si le damos un clic, son neuronas en femenino y son unas divas. Son bien creídotes. No, son muy extraordinarias, maravillosas. Yo estoy enamorado de las neuronas, seguramente mis compañeros también, porque cada día que pasa nos fascina más las maravillas que pueden hacer las neuronas. Yo hace un poquito antes de la pandemia fui a un congreso mundial y estaba un premio Nobel, que acababa de ganar el premio Nobel, dando una charla, y empezó la charla diciendo que estaba muy contento porque había platicado con otro par de ponentes ahí de muy alto perfil, y decía que se había puesto de acuerdo con ellos y que ya le entendían al cerebro, y todos nos quedábamos esperando que dijera ya le entendemos el 100%, porque habíamos visto unas conferencias en esa semana allá en Barcelona, maravillosas, y estábamos extasiados de tantas maravillas que hacen las células del cerebro, y él dice de pronto, ya le entendemos al cerebro, calculamos como un 2 o 3%. Y dije, chala, pues si ustedes le entienden 2 o 3%, pues yo que le entiendo. Yo estoy dando una plática aquí, pero bueno, quiere decir que todavía hay muchísimo por conocerle, pero lo que ya conocemos es fascinante, deslumbrante, y estamos bendecidos por tener acá arriba lleno de neuronas. Si le damos clic, bueno, entonces, ¿qué cantidad tenemos allá adentro? Mucho va a depender de los genes. Si volteamos y vemos que mi papá es medio inteligentillo, mi mamá es medio inteligentilla, pues se van a juntar esos dos y va a salir alguien inteligentillo. Si mi papá es alto, mi mamá es alta, pues va a salir un altote y me voy a ir a jugar básquetbol a la NBA, ¿no? Pero así son los genes, así se comportan.
pero también depende del ambiente, que las cosas que hay en torno a los genes los dejen trabajar. El gen es como si fuera el plano del arquitecto, se va a construir así, aquí, acá, pero luego llega el ambiente y dice, ¿y si nos ahorramos un poquito de cemento de acá? ¿Y si le metemos esta varita de más barata? Y entonces también influye el ambiente. Genes y ambiente siempre se van a estar combinando para generar el neurodesarrollo. Ahí está escrito cómo debe construirse el cerebro. Debe haber tantas neuronas de estas aquí, tantas allá y tantas acullá. Y luego, ¿qué ocurre si le damos clic? Entonces dependemos primero de la cantidad que vamos a tener. Cuando estamos dentro de mamá, se está formando una gran cantidad de celulitas. Y cuando salga al mundo, cuando nazca, va a traer una buena cantidad de células. Vamos a quedarnos así con cifras redondas como que van a ser con 2,000 millones de celulitas. Si trae suficientes, cosas maravillosas van a ocurrir. Pero vienen otros acontecimientos, no solo es tener la cantidad suficiente, pero si pensamos que desde antes, en lugar de llegar con 200,000 millones, llegó con 50,000, pues ya llegó con la cuarta parte y empieza algunos problemillas. La que sigue, por favor. Lo siguiente es que esas celulitas están en un sitio y luego van a irse a trabajar a otro. Todas estuvieron aquí, pero tú te vas para allá, tú para allá, tú para allá y tú para acá. Y se van a migrar. Es muy importante que lleguen al sitio donde se van a quedar en definitiva y donde van a trabajar, que ese es el proceso de migración. Y cuando lleguen al sitio se van a multiplicar, de manera que cuando termina el desarrollo in útero dentro de mamá, pues entonces ya van a estar completitas esas 200,000 y ya se fueron al sitio donde van a trabajar. Y lo siguiente es, si le damos clic, que se conecten, ¿sí? No basta con que hayamos aquí todo este número de personas con una gran voluntad de hacer cosas por el universo, sino que tenemos que enlazarnos y conectarnos y hacerlo de la forma correcta, ¿sí? Entonces la conectividad es una situación sumamente importante. Si le damos otro clic, hay otro fenómeno muy importante, porque a veces en esta construcción se hacen cosas de más y entonces se conectan más de lo que se necesitan, y también es importante que llegue un proceso que se llama poda neuronal. O sea, llega alguien, así como llegan ustedes a las plantitas y dicen, qué bonita está mi plantita, pero ya se creció mucho para acá, ya se creció mucho, y la podan para que se vea muy bonita y se vea así muy ordenadita. Entonces también en el cerebro se hace un proceso de poda neuronal, ¿sí? Si le damos otro clic, porfa. Y luego, ya que todas esas células se conectaron, se multiplicaron, se podaron, se empiezan a especializar. Van acumulando información para que cada vez vaya siendo más información y más información, y esa más información implica conectarse más y más y más y más y más, hasta que se vuelve todo muy universal. Esta especialización permite cosas con funciones tan complejas como algo que llamamos neuroplasticidad. Imagínense la neuroplasticidad como la posibilidad de hacer cosas de diferente manera, ¿no? Si un paciente me habla y me dice, doctor, no voy a ir a la consulta, es que están arreglando la avenida 5 de febrero y yo por ahí me voy, entonces no voy a ir a consulta. Bueno, pues está bien, la cancelamos. Pero si el otro paciente me dice, doctor, a lo mejor llegó unos 5 minutos tarde, es que no me acordaba que están arreglando, me voy a tener que ir por otra ruta. Eso es la neuroplasticidad. Que algunas células puedan de pronto hacer una tarea diferente para la que estaban diseñadas y haya cambios y haya más adaptabilidad. La siguiente, por favor. Y ya después de que ocurrió todo eso y se concluyó el desarrollo, bueno, pues empiezan a morir, porque nada es eterno, ¿verdad? Nada es eterno, entonces empiezan a morir y eso es la neurodegeneración. Ah, pero me brinqué, ¿verdad? Neuroregeneración. Se creía antes que el cerebro era el único órgano cuyas células, cuyas neuronas no se regeneraban, salud,
pero de pronto, por ahí algunos muy sabiondos encontraron la evidencia de que sí se regeneraban. Entonces también hay un proceso de regeneración, pero este proceso de regeneración depende mucho a qué edad estamos, porque va cambiando de acuerdo a la edad. Cuando estamos pequeñines hay mucha neuroregeneración y como hay poquita muerte, pues se alcanza a cubrir con nuevos los que se van perdiendo. Pero cuando ya estamos veteranitos y se van perdiendo muchas y ya es poca la regeneración, pues ya no se cubren. Y entonces empiezan a perder las tareas. Y entramos a un proceso ahora sí de degeneración. Que si es normal la degeneración, pues se va dando paulatinamente, como una curvita así lenta y donde se van perdiendo habilidades y tareas. Pero si se da rápidamente, ya son otras enfermedades, de las que no vamos a hablar ahora porque son de mis otros colegas del otro extremo. Yo veo chiquitos, hay otros que ven más grandecitos, ¿vale? Y la resiliencia, que es un concepto muy importante, que no involucra los factores como tal de la neurogénesis, pero sí, digamos que optimiza algunos de estos otros procesos por vías que no conocemos al 100%, algunas que tienen que ver con emociones, con estímulo, con ambiente, etcétera, que son muy importantes que siempre estén presentes, ¿vale? Aquí sigue, por favor. Bueno, la degeneración, que es precisamente que ya se empiecen a morir y a despedir y ya van apagando la luz porque ya nos vamos, porque ya se acabó esto y ¿sí? Vale, la que sigue, por favor. Bueno, ahí pusimos, si se fijan, DI porque quiere decir discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir? Que la discapacidad tal vez pensemos en función de mecanismos de la dotación. Una de las formas como vamos a poder tener discapacidad es porque no hay la dotación suficiente. Si le damos otro clic, la A que pusimos es la de autismo, ¿sí? Autismo podría ser por mecanismos de estos que hablábamos de la migración, ¿no? Es decir, la célula no se fue a donde se debería haber ido y por lo tanto no se conectó donde se debía haber conectado, ¿sí? La discapacidad intelectual es una cuestión que tiene que ver con la cantidad de las células o con que no se haya dado la conectividad adecuada. El autismo puede ser una condición donde las células no migraron al sitio correcto o las conexiones no se hicieron de la forma correcta, ¿sí? La que sigue, por favor. También puede haber discapacidad por la falta de multiplicación, la que sigue, y autismo por una inadecuada conectividad, ¿sí? Vale, la que sigue. También discapacidad por una inadecuada conectividad y la que sigue. Y TDA no sabemos por qué. Sabemos qué ocurre, pero no sabemos por qué ocurre, ¿vale? Se considera trastorno del neurodesarrollo, aunque no sabemos muy bien la causa. Sabemos más que es una cuestión bioquímica, estructural de una región muy específica, pero todavía no sabemos la causa. La que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de estos 4 padecimientos, así muy rapidillo. Empezamos con la discapacidad intelectual, ¿sí? Si no le suena todavía tan familiar este concepto, pues es porque es relativamente nuevo. Los padecimientos van cambiando de nombre porque a veces se descubre que los mecanismos se hacen más precisos y se decide por consenso ponerle un nombre que corresponda más a ese entendimiento y que describa más claramente de lo que estamos queriendo hablar. Fue el caso de la discapacidad. Si le damos clic, antes se llamaba retraso mental. Entonces todavía nos suena un poco más el asunto de retraso mental, pero suena como algo incómodo. Entonces las personas que tienen familiares con retraso se podían sentir un poco incómodos, les podía costar mucho más trabajo aceptar esa condición si se llamaba así. Sonaba más doloroso, sonaba más ofensivo, sonaba un tanto peyorativo. Por eso hicieron consenso y buscaron algo que suavizara un poco el término, pero se refiere exactamente a lo mismo, la discapacidad intelectual. Si le damos clic, bueno, 40% de los casos de discapacidad no sabemos por qué ocurren
ocurren dentro de la intimidad inútero y no nos vamos a dar cuenta. Con frecuencia sufrimos procesos infecciosos muy leves que pasan casi desapercibidos, que nos pudieran dar un ligerito dolor de cabeza o una fiebrecita muy ligera, pero que solo fue de una tarde, y a lo mejor resulta que tuvimos una encefalitis y bueno, tenemos un buen sistema inmunológico, la atacó, fue muy de pasadita, pero si estaba embarazada le dejó ahí una secuela un poco más importante a un organismo mucho más frágil, y entonces nunca nos enteramos que atentó contra su bienestar y contra el desarrollo. Entonces, a pesar de que hay grandes avances en el entendimiento del sistema nervioso, todavía la mayoría de las veces no vamos a saber por qué ocurrió una discapacidad intelectual. Y vieran que con frecuencia los papás que llegan y que les decimos que hemos llegado a la conclusión de que hay una discapacidad intelectual, de inmediato se voltean a ver diciendo, de seguro por mi suegra, ¿verdad? No, por tu tía, que ya ves que es bien chismosa. Y rápido tratan de buscar quién es el responsable. Y eso es lo menos importante en una situación como estas. La mayoría de las veces no vamos a conocer la causa. Y muchas de las veces no hay un fenotipo. Si se fijan, ahí escribí la palabra fenotipo. Fenotipos son las características que tenemos visibles. No hay fenotipo en la mayoría de los padecimientos que tienen que ver con discapacidad intelectual, salvo que sean algunos ya muy conocidos. Si le damos otro clic, porfa. Fíjense, otro 40% de las causas se debe a dos padecimientos muy conocidos, a dos alteraciones genéticas muy bien determinadas. Una es la trisomía 21, una falla en la constitución por ahí de un par de genes que da el famoso síndrome de Down. Entre el síndrome de Down y el síndrome que se llama X frágil son el 40% de las causas. Pero eso sí tienen un fenotipo. No se necesita ser un genio para ver en la calle a un jovencito, a una jovencita, o un niño o una niña que tenga síndrome de Down, porque sus características son muy visibles y rápidamente cualquiera de nosotros la identificamos. El síndrome de Down sin duda va de la mano de un determinado nivel de discapacidad, ¿sí? Es el otro 40%. Y el otro clic, porfa. Y el otro 20% tiene que ver con cuestiones que generan malformaciones, que les llamamos teratógenos o causas teratogénicas, ambientales o cuestiones de prematurez, fallas ahí en la arquitectura de cómo se instaló el bebé en mamá, la placenta y etcétera, ¿sí? O muchas cosas ambientales como las drogas y las adicciones y demás. Otro clic, porfa. Bueno, obviamente hay grados de severidad en las manifestaciones, así vienen codificados de acuerdo a qué tanto se mide el impacto que tuvo en el rendimiento académico de las personas, y son discapacidades leves, moderadas, graves o profundas, o incluso por ahí hay una ventanita entre el promedio y la primera que se llama una condición limítrofe, que es muy especial y que con frecuencia diagnosticamos. La que sigue, por favor. Bueno, este señor Binet, desde principios de siglo, fue de los primeros que empezaron a señalar la importancia de que tuviésemos herramientas para medir las capacidades de las personas, y en función de ello el objeto sería ofrecerles muy diversos modelos educativos y de conocimiento para que adquirieran las mayores habilidades y llevaran sus posibilidades a lo mejor que les conviniera, ¿vale? La siguiente, por favor. Bueno, según este otro autor, que es un autor americano, Bloom, él pone algo que llamamos una taxonomía del desarrollo, y esto se los quise mostrar porque es muy importante que sepamos más o menos a qué edad corresponde todos estos acontecimientos del desarrollo. Si le damos un clic, el 40% del desarrollo intelectual y cultural va a ser dentro, otro clic, de los primeros 4 años de edad. O sea, el 40% de lo que vaya a ocurrir en todos estos procesos tiene que ver con los primeros 4 años de edad. Quiere decir que tenemos que abrir muy bien los ojos, muy bien los sentidos para darnos cuenta
cómo se está dando el desarrollo de los primeros años de vida y sospechar que algo no viene completamente bien. Pero si los papás son primerizos, a veces no tienen mucha idea. Si los papás ya tienen un chico, una chica que fue promedio, a lo mejor les es más fácil detectar que su segundo niño está teniendo algunas variaciones y rápido buscan ayuda. Otro clic, porfa. El 30% más entre los 4 y 8 años. Quiere decir que ahí el 70%, si lo sumamos, ya estamos a los 8 años. Quiere decir que tenemos que trabajar temprano. Lo lamentable de esto es que la mayoría de las veces cuando buscan nuestra atención, la de los profesionistas, a veces es cuando ya no hay mucho que ofrecerles, cuando ya no hay nada que hacer. Y no es porque se pueda hacer mucho, pero puede hacerse un poquito de diferencia en las cosas. La que sigue, otro 20% entre los 8 y los 11 años. Y la que sigue, por favor. Y otro 10% en el resto de la vida. Quiere decir que la mayoría de todo este proceso de desarrollo es en los primeros años de vida y se tiene que intentar actuar en los primeros años de vida. ¿A que sigue, por favor? Bueno, otro clic. Casi siempre que tenemos un hijo, lo más normal del mundo, y es entendible, es que los papás rápido nos imaginemos que ese hijo va a tener qué características, qué sexo, qué esto, qué el otro, qué color de ojos, y que sea bien inteligente como tú, y que sea bien cariñoso como tú, y que sea muy amable como tú. Y eso se llaman fantasías preconceptuales. Todos los papás tenemos la expectativa muy elevada de que queremos que ese hijo sea y nos haga muy orgullosos y sea muy feliz. Todos los papás queremos eso. Cuando nos encontramos una condición limitante, va a romper contra estas fantasías y expectativas que todos tenemos y va a generar un duelo. Si ese duelo empezamos a descifrarlo y a trabajarlo entre más temprano, mejor, para que proporcionalmente le vaya mejor a nuestro hijo. La que sigue, por favor. Entonces, por estas etapas del desarrollo que veíamos, pues entre más temprano actuemos, mejor. Entre más pronto nos acerquemos con los profesionistas y afinemos y generemos una posibilidad diagnóstica, nos podemos poner a trabajar mejor con nuestro familiar o con nuestro amigo o con quien sea, con nuestro alumno, y generar una correcta psicoeducación, una correcta sensibilización lo más temprana posible al individuo y a su entorno, a sus familiares, etcétera. La que sigue. Algunos van a requerir, por supuesto, de un enfoque de educación especial. La maestra que está aquí, pues ella es la mera, por lo que escuché, aquí en el estado, de esos estándares. Entonces, con ella es con la que nos vamos a dirigir cuando vemos que un chaparrín o una chaparrina no está dando el rendimiento. Tendremos que dirigirnos con ellos para que tal vez nos ofrezcan una modalidad distinta educativa. ¿A que sigue, por favor? Tenemos que entender que cada una de las personas que tiene una discapacidad, para nosotros pertenece a un grupo vulnerable, a un grupo altamente vulnerable. Estadísticamente, las personas con discapacidad intelectual tienen mucho más historia de maltrato, tienen más historia de hostilidad, de explotación, de abuso físico, de abuso sexual, ¿sí? Y ellos, sobre todo al entrar a estadios más adelante en el desarrollo, en la adolescencia y demás, tienen un alto riesgo de desarrollar condiciones como las epilepsias o como cuadros psicóticos, ¿sí? Y sin embargo va de la mano con, y a veces es muy frecuente. Si estos papás y mamás fueron asesorados de esa posibilidad, actuarán en consecuencia, si no pensarán que algo les ocurrió que no tiene que ver con la discapacidad intelectual, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, entonces a veces estamos muy distraídos, esa ya quedó antigua, ahora es con el celular, ¿verdad? Ahora el celular es el distractor principal, pero bueno, antes era la tele. La que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a platicar muy ligeramente sobre el espectro autista, ¿no?
Antes, en mis tiempos, había una gran variedad de concepciones de las características que tienen que ver con el autismo, y por eso se le llama el espectro, ¿no? Cada uno de esos tiene una serie de características sumamente especiales y distintivas, y cada uno se le tiene que brindar una atención altamente especializada. Creo que en estos 15, 20 años que llevo aquí en el medio del estado de Querétaro, porque yo no soy nacido en Querétaro, soy de corazón queretano, pero no soy nacido en Querétaro, pero ya llevo 20 años aquí ejerciendo y más o menos me he empapado del medio, y creo que entre mis compañeros de psicología que se especializan precisamente en trastornos del espectro autista, creo que hay 2 o 3, o sea, son muy poquitos los que tienen un nivel tan alto de especialización que comprenden y tienen las herramientas más precisas para eso. Así es que la mayoría de las veces pues tratamos de ofrecerle ayuda y atención a algunos que no estamos tan altamente especializados, pero hay toda esta variedad de padecimientos que tienen que ver con el espectro autista. Ya un poco generalizador, las clasificaciones solo se quedan con autismo, pero cada uno de ellos tienen diferentes niveles de representación de las características primarias del autismo, que son las que vamos a enumerar enseguida. Si le damos clic, por favor. Bueno, los síndromes autísticos, este doctor Rutter, que hace un libro muy importante, muy respetado de estas características, pone estas 3 características esenciales. La primera, si le damos clic, es que estas personas, casi todas estas personas, tienen una enorme variación en el interés social. Este interés social es francamente ausente, o es atípico, o es extremadamente selectivo. Es decir, estos niños o niñas o adolescentes que tienen las características del espectro autista no tienen el mismo patrón de atención y de intereses en el medio que nosotros. Por ejemplo, para un niño con lo que llamamos un autismo típico, es una manifestación tan severa que para un niño con autismo le da lo mismo esta base del micrófono que la licenciada Leti. Y a lo mejor huele esta base y huele a la licenciada y huele la pata del mueble y todo aquí son elementos que no tienen mayor distinción. Y si estuviera su mamá, casi igual, ¿no? Claro, la mamá la distingue porque parece que es alguien que resuelve eso como del hambre. Entonces agarra un plato y se lo avienta a ella. Pero la forma como interactúa con el medio, debido a estos procesos altamente disruptivos, altamente complejos y no funcionales, entonces tiene una representación muy compleja. Imagínense, a veces les digo cuando hablábamos del neurodesarrollo, que vino a construir aquí la iglesia alguien que no sabe de construcción, y entonces cuando le conectamos ahí se prende el microondas, y cuando le aprieto el microondas se prende la luz, y cuando le prendo a la luz se prende la alarma contra incendios. ¿Sí? Entonces, si todo está mal conectado, si no migró al sitio adecuado y no se conectó de la forma adecuada, así es como tenemos que imaginarnos los trastornos generalizados del desarrollo o los del espectro autista. ¿Sí? El siguiente clic, por favor. También otra característica muy importante es lo distinto del lenguaje. El lenguaje puede ir desde una ausencia, y es un poco lo que le da la característica de autismo, porque solo están ensimismados, o la forma como se vinculan con los demás por medio del lenguaje, pues no es con un intercambio de mensajes. A lo mejor son sonidos, a lo mejor son expresiones que imitan solo las palabras o una parte de las palabras. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? O hablan en forma no correcta, personal. ¿Le duele la cabeza? Van y dicen, ¿le duele la cabeza? ¿A quién le duele? ¿Le duele la cabeza? Y hablan en forma incorrecta, ¿no? Entonces tienen una forma muy especial de comunicarse. La que sigue, por favor.
y una serie de conductas o de comportamientos pues, que son completamente bizarros, ¿no? Es decir, de entrada hay que comprender que ellos no desarrollan un juego simbólico, no desarrollan el juego como los niños promedio, donde el juego es una imitación de las actividades del mundo de los adultos. Y entonces el niño pequeñito trae un cochecito y dice que ahí va papá a recoger a mamá y la va a llevar a su escuela, o ahí va a llevarla al mercado, o ahí va mamá a hacer la comida, y etcétera. Pero los niños no hacen juegos simbólicos, los niños hacen solo rituales repetitivos y aparentemente interminables, y a lo mejor se ponen a tratar de agarrar un rayito de sol que está entrando por la ventana y llevan 3 horas ahí tratando de agarrarlo y jamás comprenden que no se puede agarrar. O llevan 2 horas oliendo cada rincón del salón y después se quedan tirados ahí boca arriba 2 horas en la esquinita. Es decir, no tienen una interacción con el medio apropiada. La que sigue, por favor. Bueno, fue muy breve lo de autismo. TDA sí me voy a ampliar un poquitito más porque pues esa es la de ahorita y es lo que más se ve. Igual como decíamos, ha cambiado el nombre y por eso a veces apenas nos familiarizamos con esto, trastorno por déficit de atención, ¿sí? Tendría que llamarse trastorno exclusivamente por déficit de atención, porque solo hay una función mental involucrada. Y eso es lo que tiene que hacernos claramente distinguirlo, por ejemplo, de la discapacidad. En la discapacidad, claro que hay un déficit de atención, pero hay un déficit de todas las funciones mentales, no solo de la atención, todas las demás están involucradas. Y en el déficit de atención, solo la atención. Eso entonces es un padecimiento muy característico. Esta es la portada de una revistita que se dio en Estados Unidos, un día que fui por allá a un congreso, y había programas prioritarios cada año que se le pedía a las diferentes asociaciones, y la Asociación Pediátrica llevaba varios años diciendo el TDA, y lo ponía así en las revistitas y las entregaba y las regalaba en la escuela. Pero esta era la portada y me llamaba mucho la atención, porque ahí ven al niño, más o menos así un niño TDAchito y una mamá con una actitud de mamá de TDAchito, ya así como, ya me puso de cabeza la casa, pero ya, así que se quede, ya mejor así la voy a tener porque esa mamá le sube el umbral de reacción y ya no se preocupa mucho. La que sigue, por favor. Bueno, el TDA, otro clic, porfa. El TDA tiene una prevalencia muy alta. Eso lo hace que sea el padecimiento pediátrico más frecuente, 5.9 en el mundo, ¿sí? Es decir, 5 a 7 de cada 100 niños en una sociedad. Quiere decir que pues, si aquí hubiera 100 niños, habría 5 o 7 frijolitos saltarines por aquí y por allá, ¿vale? Para una maestra de escuela, eso es muy obvio porque la maestra tiene 30, 40 chiquillos y la maestra rápidamente ve al frijolito saltarín, al que está viendo por la ventana, al que está metido haciendo otra cosa, al que ya se está comiendo el lunch y no está notándola, ¿sí? Y los ubica perfectamente, por eso la maestra es la primera que llama a los papás y les dice, este chaparrín sale del promedio, ¿vale? 5 a 7%. Otro clic, por favor. Es mucho más frecuente en los varones que en las niñas. 4 a 1. La que sigue, por favor. Muchas veces se pone el mote de TDA con gran frecuencia en muchos niños y se estigmatiza a los niños. Y la realidad es que los que lo tienen muchas veces no se piensa que lo tienen. Con frecuencia llegan conmigo al consultorio y me dicen, lo traigo porque tiene TDA. Y ya viendo a detalle, pues resulta que no es TDA, que es otra cosa, que pudiera parecerse, y entonces tratamos de afinar y dar el seguimiento correcto. Pero muchas veces me los llevan por otra cosa y resulta que lo que tienen es TDA. Entonces hay un sobre y subdiagnóstico que suena a una paradoja. La que sigue, por favor. Muchas veces llegan y dicen, traigo a este niño porque me dijo mi abuelita que le haga un electroencefalograma porque tiene TDA. Bueno, el electroencefalograma es un estudio para ver cómo trabaja eléctricamente el cerebro. Hay veces
que el cerebro tiene alteraciones eléctricas que se pueden parecer al TDA. Hay ciertas alteraciones eléctricas en el cerebro que son frecuentes en el TDA, pero sin duda el TDA no es un acontecimiento eléctrico cerebral, así es que no se hace un electro para hacer el diagnóstico de TDA, se hace como parte de un correcto protocolo de estudios para diferenciar de otras posibles causas que puedan ocasionar síntomas parecidos. La que sigue, por favor. Sí pedimos también a veces una imagen, por supuesto pedimos laboratorios, puede haber, por ejemplo, situaciones metabólicas o endócrinas, hormonales, que se parezcan al TDA y que es importante descartar. A lo mejor tengo un niño con un hipertiroidismo muy temprano, que por eso es frijolito saltarín, porque tiene una tiroides que trabaja de más y no es TDA. Y por lo tanto, si le doy medicamentos de los que se usan para el TDA, hasta lo voy a poner peor. ¿Sí? Entonces tengo que ser preciso con el diagnóstico para que el tratamiento nos sea de utilidad. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, para poder hacer un diagnóstico de TDA es más bien con la clínica con la que podemos observar los que estamos en torno al niño sobre su vida cotidiana. Y por lo tanto, lo primero que podemos ver es una historia completa. Los papás y mamás de los niños con TDA nos van a entregar una historia muy acorde al TDA. La mamá de entrada nos va a decir, pues si este niño, yo pensé que traía el chicharito acá en la pancita porque brincaba con singular alegría. Y si otros embarazos no habían comportadose así, pues era muy evidente. Y ya cuando nació, pues, se apuró en todos los patrones de desarrollo motor. Se sentó más rápido, se paró más rápido, caminó más rápido, brincó más rápido, se trepó más rápido, apenas tiene 1 año y ya está trepado ahí en la palmera. Entonces es muy evidente que tiene una historia de mucho mayor exacerbación de algunas conductas y algunos movimientos. Por eso decíamos que desde la historia prenatal, ¿no? Los niños tienen que sostener la cabecita entre los 3 y 5 meses y a veces al mes esto ya parece tortuguita, ya anda viendo para todos lados, a ver de qué se le ocurre hacerse, ¿no? La que sigue, por favor. Las diferentes etapas del desarrollo las vamos viendo transcurrir con cierta prisa. La que sigue. Y bueno, en cuanto se involucra con el ambiente social, ahí van a saltar los indicadores más importantes, ¿no? Oiga, no pasa ni una semana cuando ya mandaron llamar a los papás, vengan por favor, es que miren, fulanito, no sé si ustedes tengan problemas y se estén divorciando, pero no, maestra, estamos bien, lo que pasa es que sí, salió igual a su papá, bueno, se le olvidó venir al papá, o se le olvidó venir a la mamá, que sin duda que lo primero que va a ocurrir es que vamos a voltear y les vamos a decir, ¿quién le heredó esto? Y se van a tapar, así, no, yo no fui, pero pues sí, ese que dice yo no fui es el primero. La que sigue, y obviamente decíamos, pues de los principales que nos van a ayudar a afinar y confirmar el diagnóstico, pues son los profes, ¿verdad? Que tienen un parámetro muy importante. Y ya tenemos también pues toda clase de herramientas con gran precisión para acercarnos a la posibilidad y para indicar el tratamiento si no encontramos ninguna otra posible causa. La que sigue. Tiene criterios diagnósticos que se engloban en 3 esferas: la esfera de la inatención, la esfera de la hiperactividad y la esfera de impulsividad. Y cada una de ellas tiene criterios. Por ejemplo, la de la inatención, que es la que le da el nombre, pues son niños que no prestan atención en detalles, incurren en constantes errores, al realizar las actividades y las tareas, ¿no? Siempre la maestra nos va a decir, pues su cuaderno pídaselo y verá que dice no terminó, no concluyó, no, es más, no hay recados porque no trajo el cuaderno o no hizo la tarea porque no se lo llevó, aquí lo dejó. La que sigue, por favor. Incluso hasta para las cosas que les gustan, también les puede dar dificultades, hasta para los juegos o algo, a pesar de que a veces algunas mamás desconcertadas nos dicen, ¿y por qué si ves su película favorita toda completita? Pues porque le pone óptimamente por el gusto mayor atención. Todos podemos hacer eso, cuando algo nos interesa, se optimizan otras funciones mentales y complementan un poco, pero no ocurre con todo. Para la vida cotidiana no es suficiente. La que sigue, por favor. No parece escuchar cuando se le habla.
dicen, ¿estarás sordo? No es nada raro que los niños lleguen y me digan, bueno, pues ya lo llevé, le hicieron potenciales evocados, resonancias, ya le hicieron toda clase de cosas, ya el otorrino le vio, traía un tapón, ya se lo quitó, pero sigue igual. Entonces no va por ahí, ¿vale? Sigue. No sigue instrucciones y no finaliza tareas, y la sigue. Extravía objetos para actividades necesarias, cotidianas, etcétera, ¿vale? La sigue. Se distrae con estímulos irrelevantes. Ya va la maestra del año pasado. Adiós. ¿Qué dijo que hiciéramos? ¿Qué? Fíjate, no me molestes, yo estoy ya. Entonces lo deja a la mitad, ¿no? No se quedó completa el nido de la golondrina. La que sigue, la golondrina, tenía TDA. La hiperactividad, que es el área más visible. En el TDA, el área más visible y más notable, pues es que se mueven más que el promedio, ¿no? Era típico, en mis tiempos había unos cines donde tenían una rampa hasta abajo y siempre los TDAchitos andaban corriendo en esas rampas y se estampaban en la parte de enfrente. Ya cuando empezaba la película ya cada quien agarraba el suyo y ya se ponían a ver la película. Entonces está inquieto de manos y pies, incluso estando sentado, se sientan ahí en el consultorio y están con lo que llamamos síndrome de piernas inquietas, ¿no? Y están brincándolas así. Y ya les digo, cruza tus brazos, cruza tus piernas, cruza tus ojos y si logras permanecer ahí te ganas un regalito. Y sufren y no, ni 2 minutos y ya se movieron. La que sigue, por favor. Se levanta de cualquier lugar en situaciones donde debería permanecer sentado. La que sigue. Corre o salta en situaciones inapropiadas. Corre y se ríe en las charlas. No es cierto. No. La que sigue. Parece estar activado por un motorcito. Las mamás acuñaron este criterio y dicen, es que parece que tiene un motorcito. Incluso ni dormido apaga el motorcito. Dormido también se envuelve en las cobijas y se cae y pasa toda clase de cosas. La que sigue, por favor. Y hablan en exceso, ¿no? Hablan. La que sigue. Y la impulsividad. Impulsividad es una característica que tenemos todos los seres humanos. Impulsividad es actuar por debajo del umbral de la conciencia, es decir, hacer las cosas sin pensarlas. Lo que sería deseable es que todos pensáramos 2 veces las cosas antes de hacerlas, pero las personas entre más impulsivas, más incurren en errores o en desaciertos. Entonces ellos tienen más impulsividad que el promedio de la población y por lo tanto, pues miren, ya están llevando al de McDonald's pensando que es el guasón. Se precipitan respuestas sin haber sido… A ver, niños, ¿quién descubrió? Cristóbal Colón. Pues iba a decir quién descubrió la mayonesa. La que sigue, por favor. Tiene dificultades para esperar su turno. Fórmense ahí en la fila y él llega como misil y se inserta hasta adelante, ¿no? Interrumpe o se inmiscuye en actividades, ¿no? ¿Qué, mamá, ya nos vamos? Este señor nomás habla contigo, ya nos vamos, porque ya quiero ir por una pizza, oiga, ¿me va a decir algo mío o ya me puedo ir? ¿No? Así son los niños con TDA ahí. La que sigue, por favor. Ok, la que sigue. Bueno, y depresión. Este es el último temita que vamos a platicar. Ahí el pollito ya extraña. Bueno, la prevalencia también es muy importante, más de la que a veces nos figuramos. Es menor que el TDA, por supuesto, pero es también muy importante. Alguna vez que fui a un programa de TV aquí hace unos añitos atrás, la conductora me decía, ¿en serio existe la depresión en los niños? Y yo, me molestó mucho su pregunta. Después ya me propuse que no hablara en todo el programa y lo logré. Entonces, prevalencia del 0.4 al 2.5 en niños pequeñitos, ¿no? Y cuando son pequeñitos da lo mismo niños y niñas, o sea, les pasa igualito sin distinción de género, pero puse que a los adolescentes les da mucho más. Fíjense cómo en los adolescentes se va hasta las nubes, hasta el 8%, e incluso supera el TDA. Es decir, que la depresión y la ansiedad en la adolescencia se acentúan muchísimo. Y aquí se vuelve muy curioso la prevalencia de género, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, 2-1. De hecho, cuando ya pensamos en cualquier persona, todos los padecimientos mentales son más frecuentes en las mujeres que en los hombres.
No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Pero, aunque las mujeres tienen más incidencia o más prevalencia de padecimientos, las mujeres los atienden y los hombres no. Entonces, aunque les pase menos al género masculino, no lo atiende, entonces anda metiéndose en problemas, ¿sí? Entonces, aunque la mujer lo sufre más, lo atiende mejor. Eso es en general. Y aquí empieza a verse desde la depresión. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué características tiene la depresión? Porque la depresión en la infancia y adolescencia es muy diferente a la del adulto. Cuando las personas piensan en depresión de adultos, piensan de inmediato en llanto, ¿no? En tristeza. El equivalente de la tristeza del adulto en un niño o en un adolescente es irritabilidad. Un niño enojado, un niño molesto, un niño frustrado, un niño explosivo, irritable, ¿sí? Eso es lo más característico. Un niño que no solía o una niña que no solía ser así, de pronto está completamente irritable. Y hagan de cuenta que eso equivale a que estuviera llorando todo el día, ¿sí? Aquí sigue. Su chamba, la chamba de los niños es jugar. Nosotros vamos al trabajo, vamos a cubrir obligaciones. La chamba de los niños es jugar, pues ellos dejan de jugar. Así como nosotros no nos dan ganas de ir a trabajar si estamos deprimidos, los niños dejan de jugar, dejan su tarea principal. La que sigue. Disminuye las relaciones interpersonales, entonces ya no tiene los amiguitos, ya no juega, ya no está por allá sentado en un rincón, apesadumbrado, solitario, enojado, ¿sí? Y sin jugar, sin carrito, sin muñequito. Y se vuelve retraído y solitario, ¿vale? Ya no visita a los amigos, ni quiere que lo visiten. La que sigue. La que sigue. Disminuye su rendimiento escolar, por supuesto. Y entonces la maestra manda a llamar a la mamá, oiga, fulanito que siempre le va muy bien y participa en todo, pues ahora no ha querido trabajar bien, está muy desmotivado. Empiezan a aparecer, se empieza a dar un proceso regresivo, es decir, el desarrollo siempre va siendo progresivo, cada vez vamos haciendo cosas mejores y más complejas y más altamente sofisticadas. Y al tornarse regresivo quiere decir que nos vamos a estadios de menor desarrollo. Si ya no teníamos miedos de cosas, empiezan a aparecer miedos, temores. Si ya no tenía miedo a la oscuridad, otra vez se oscurece y se empieza a acercar a nosotros. Si ya no tenía miedo de los relámpagos y de la lluvia, otra vez llueve y se quiere ir a quedar al cuarto de los papás. Si ya no se chupaba el dedo, ya se chupa otra vez el dedo. Si ya no hablaba chiqueado, otra vez habla chiqueado. Si ya no se hacía de la pipí, se hace de la pipí. ¿Sí? Entra en un proceso completamente regresivo. Siempre les digo que las alteraciones de las emociones tienen dos chismosos, el sueño y el apetito, ¿sí? Y siempre se van a modificar dependiendo de lo que predomina, si ansiedad o depresión. Con los niños ahí no hay cambio, siempre van a tener afecciones en el sueño y en el apetito. Si lo que predomina es lo depresivo, van a tener menos apetito y más sueño. Si lo que predomina es lo ansioso, van a tener menos sueño y más apetito. La que sigue, por favor. La otra cara de la moneda en cuanto a la ansiedad en los niños tiene una representación muy importante que se llama ansiedad por separación. La ansiedad por separación es esta que sufren los niños que les cuesta mucho trabajo separarse de las figuras con las que están vinculados. Estamos pensando en niños pequeñitos, niños que apenas se van a escolarizar y todo esto y que los llevamos a la escuela. Y si no se sienten listos, seguros y libres de irse a continuar aumentando sus experiencias, entonces se agarran de la pierna de la mamá y no la quieren soltar y casi se la arrancan para poderse meter a la escuela, ¿sí? Como ella ahí que no quiere soltar a su perrito. Aquí sigue. Y bueno, se resisten a estar lejos de la persona con la que están vinculados. Y si se retiran, pues tienen muchos temores, muchos terrores, muchas pesadillas, sueñan que les pasan cosas terribles y no quieren irse a dormir a su cama, como Edipo, ¿verdad? Que quiere todavía quedarse ahí. Creo que esa es la última. Muchas gracias. Pues
Agradecemos mucho la participación del doctor Basurto. Yo creo que nos llevamos tenemos muchas preguntas